Mientras Alejandro va a llevar a Tomás a su hacienda, Dimitrio piensa que no está tan mal estar un año casado con Josefina, ya que puede disfrutar su dinero. Nadia cumple su papel de la esposa perfecta todo porque no quiere que Pedro no le diga a Alejandro que su capataz era José Luis Álvarez. Los planes de Dimitrio se caen porque Josefina solo le dará dinero si él la acaricia. Amelia y Joaquín aman tanto a Angélica que se han olvidado que tienen otra hija. Nos vamos con María que piensa en Alejandro mientras está con Adolfo. En la hacienda Tomás llega y planean que Dimitrio le pague todo el dinero a Alejandro trabajando en la empresa de agua azul. José Luis le confiesa a Prudencia que no ama a Angélica, pero lo importante es que la haga feliz antes que muera. Les cuento que Adolfo se está enamorando de María, pero ella no lo quiere. Tomás no va a dejar que Dimitrio disfrute del dinero de Josefina, por eso él va a controlar el dinero de su hermana. Nos enteramos de que Graciela, antes de casarse con Lauro, se fue a un convento por unos meses. Ezequiel llega a casa de Alejandro y le dice que encontraron el cuerpo del verdadero Antonio Olivares allí. Alejandro se da cuenta de que todo este tiempo tuvo a José Luis en su hacienda. María le pide al padre Anselmo que interceda por ella para que Alejandro la reciba. Mientras Alejandro descubre que le estaban viendo la cara, Montserrat goza de alegría porque su matrimonio está de lo mejor. Alejandro se enfurece porque José Luis siempre estuvo ahí y él jamás lo notó. De pronto saca un arma. Alejandro quiere asesinar a Montserrat por haberlo estado engañando. Notamos que Macario está muy interesado en Dominga. Montserrat está convencida de que Rosario es la madre de Alejandro. Este chico enfrenta a Rosario y a Carlota, pero en verdad quiere tener a Montserrat a solas, por eso las encierra. El padre Anselmo nos cuenta que Graciela tiene varios secretos. Carlota teme por la vida de Montserrat, en cambio, Rosario ruega que su hijo no haga nada malo. Aquí Carlota se da cuenta de que ella es madre de Alejandro. Montserrat llega buscando a Alejandro, pero él la enfrenta por estarle viendo la cara y le dice que es la peor de las mujeres, que debe estar en el suelo porque es una basura y que el hijo que espera no es de él, sino de José Luis. La corre de su casa y a todos los que sabían que el capataz era José Luis, incluyendo a Rosario. Vemos que Pedro mandó a Ezequiel a avisarle a Alejandro y además tiene vigilado a José Luis. Alejandro no entiende razones y piensa que el bebé que espera Montserrat no es de él. El capitán Robledo llega donde Prudencia entonces ve que Angélica está allí mientras sus padres están preocupados buscándola, y todavía más ve que se va a casar con José Luis. Montserrat va a hablar con Alejandro y le cuenta cómo sucedieron las cosas con José Luis, cómo llegó a la hacienda. También le explica que en todo ese tiempo nunca le fue infiel, por eso el hijo que espera es de él. Pero Alejandro la trata de lo peor, inclusive le dice que es peor que Graciela. La humilla tanto que Montserrat se cansa y le jura que nunca más sabrá de ella ni del hijo que espera. Montserrat pretende llevarse a Rosario con ella, pero a Rosario le preocupa lo que pasará con Alejandro. Pero Montserrat le dice que él fue quien las corrió de su casa y que ya no soportará ninguna humillación más. Esto le parte el corazón a Alejandro. Mientras Montserrat está decidida en irse de la hacienda, Alejandro llora de dolor. El comandante Robledo no quiere escuchar a José Luis Álvarez, ya que cree que es un asesino, pero Prudencia le ruega que lo escuche por el bien de Angélica, ya que ella lo ama y de esto depende la boda. Finalmente el comandante acepta hablar con José Luis. Aquí José Luis le dice que Graciela y Dimitrio fueron los culpables de que él sea un prófugo de la justicia. Algo importante es que Lauro dice que Dimitrio ya no existe para él por todo lo que ha hecho. Refugio y Esmeralda llegan a la casa de Prudencia. José Luis y Robledo hablan. Aquí José Luis defiende su inocencia, entonces Robledo lo culpa por la muerte de Avellaneda, pero Refugio llega y le dice que fue él, en defensa, ya que Avellaneda quería asesinar a José Luis. Nos vamos con Adolfo, que siente una gran atracción pasional hacia María, pero ella no lo ama. Luego llega Dimitrio a quedarse ahí, mientras Alejandro cree que José Luis asesinó al verdadero Antonio Olivares. Montserrat se va de la hacienda muy triste y todavía más, dejando hundido a Alejandro en un rencor donde no sabe cómo odiarla cuando en verdad la ama. Montserrat llega a la casa de sus padres diciendo que se van a quedar unas semanas porque Montserrat debe ver al doctor. Es importante mencionar que Montserrat se llevó a Rosario con ella. Graciela no se cree el cuento de Montserrat, entonces Montserrat le cuenta la verdad, que Alejandro la corrió de la hacienda. Al otro día, Lauro va a acompañar a Montserrat al médico, ya que Montserrat tiene que seguir con esta mentira ante su padre. Por otra parte, Adolfo le reclama a María por su indiferencia, pero justamente llega Alejandro y la defiende, confundiendo a Adolfo con José Luis y lo golpea. Luego Alejandro le dice a María que la va a llevar de nuevo a la hacienda, pero esta vez será como su mujer. Alejandro va a convertir a María en la señora de la casa y en su esposa. En tanto Lauro, Carlota y Montserrat se emocionan, ya que vemos por primera vez al hijo de Montserrat. José Luis sigue explicándole al comandante la verdad de cómo fue la muerte de Efraín, y pretende darle la cara a Alejandro una vez que llegue a Agua Azul. A María se le cumplió el sueño de ser la esposa de Alejandro y la señora de la casa. Graciela piensa que el hijo que espera Montserrat es de José Luis. Finalmente el comandante acepta limpiar el nombre de José Luis y Refugio.
nos vamos con el padre Anselmo, que se entera lo que hizo Alejandro y de inmediato va a la hacienda a hablar con él. Pero Alejandro se entera de que el padre Anselmo ya sabía que José Luis estaba viviendo en su casa y Alejandro no lo perdona, y está muy convencido de que el hijo que espera Montserrat es de José Luis. Nos vamos con Angélica, que llama a su madre y le dice que está bien. Luego Prudencia le dice que Angélica ya no tiene cura y que estaría dispuesta a hacer para que los últimos meses de vida de Angélica sean felices, y Amelia dice que haría lo que fuera necesario. En la noche Pedro le dice a Montserrat y a Nadia que Víctor fue quien le dijo a Alejandro que el capataz era José Luis. En cambio, Alejandro se venga de la infidelidad de Montserrat con María en el acto pasional. El padre Anselmo visita la casa Mendoza y se encuentra con Graciela, a la cual conoce desde que Graciela era joven y él sabe todos sus pecados. Nos vamos con Nadia, que le reclama a Víctor según por haberle dicho a Alejandro lo del capataz. Pero Víctor no sabía nada y se lo dice a Nadia. Entonces quieren organizar un plan para unir a nuestra pareja de protagonista nuevamente. El padre Anselmo le pide a Montserrat que luche por Alejandro, ya que María está de regreso en la hacienda. Montserrat se entera de que Alejandro llevó a María a vivir a la hacienda. Nos vamos directamente con el comandante, que llega a encarar a Graciela por la muerte de Bruno, y es que está decidido a llevar a Dimitrio a la cárcel. Aquí Lauro se entera de lo que hizo Dimitrio y está dispuesto a cooperar con la Marina. Graciela se hunde en el dolor por su hijo, igual que Alejandro extraña a Montserrat, mientras María se hace la señora de la hacienda al monte, mientras Josefina le dice la fecha de la boda a Dimitrio. La policía y la Marina lo llegan a buscar y se lo llevan. Lauro le dice que no lo va a apoyar y Dimitrio lo insulta. Por casualidad María y Montserrat se encuentran y María le recalca como Alejandro le suplicó volver a la hacienda y como pasaron la noche juntos, entonces Montserrat la cachetea. Pero esta vez María no se deja y juntas ambas pelean hasta que llega Alejandro y Montserrat le pide que la defienda porque es su esposa. Pero Alejandro no lo hace, en cambio, la humilla más a decirle que ella hacía peores cosas con José Luis. Graciela le pide ayuda a Pedro para sacar a su hijo de la cárcel y Pedro le dice que la va a ayudar, pero ese favor se lo van a tener que deber hasta que él se los quiera cobrar. A Angélica le interesa mucho el trabajo de Esmeralda, pero cada vez está peor. Pero José Luis está allí para ella y Amelia, ¿lo aceptará o no? Dimitrio está en la cárcel. Aquí llega Montserrat y le dice que se lo merece porque lo mismo le hicieron a José Luis y Dimitrio la insulta. Aquí vemos que Dimitrio tocó fondo. Más tarde Graciela va a buscar al niño de sus ojos y le promete que las cosas estarán bien, ya que Pedro los va a ayudar. Amelia quiere que su hija busque a los doctores para encontrarle una cura a su enfermedad, pero Angélica sabe que no hay cura y le dice que quiere ser feliz el poco tiempo de vida que le queda con José Luis y que nadie va a impedirlo. Amelia acepta que Angélica se case, pero le avisa que quizás Joaquín nunca acepte a José Luis. En Agua Azul el comandante habla con Joaquín y le dice que José Luis no es el hombre que todos piensan, ya que él en verdad es inocente. En tanto Graciela primero va a ver al cura y este señor le informa que Alejandro pidió anular el matrimonio de él y Montserrat, y ella se entera